Buenas noches, mi nombre es Daisy Joana Vargas del grupo 11 de procesos cárnicos. Vamos a hacer un pequeño recorderis sobre la transferencia de masa y la transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de masa? La transferencia de masa ocurre cuando una sustancia se transfiere a través de otra en escala molecular. Esto ocurre cuando se ponen en contacto dos sustancias con composiciones químicas diferentes. La aplicación de la transferencia de masa en la industria de alimentos la podemos ver en la destilación, como por ejemplo en la destilación de alcoholes. La destilación es el proceso que consiste en calentar un líquido hasta que los componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y luego se enfrían para recuperar el vapor. Luego sigue la extracción líquido-líquido, junto con la destilación, la, las operaciones básicas más importantes de la separación de las mezclas homogéneas líquidas es separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante su transferencia a otro disolvente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el aceite de consumo humano. Por otra parte, también tenemos el secado, que consiste en la deshidratación en unos procesos de conservación. Y tenemos como ejemplo el trello del arroz con secadoras o al secar para la elaboración del café. Por otra parte tenemos la cristalización, y aquí tenemos como ejemplo el azúcar. También tenemos la clasificación general de transferencia de masa. El mecanismo de transferencia de masa depende también de la dinámica del sistema que lleva a cabo. Hay dos modos de transferencia de masa: la transferencia molecular de masa y la transferencia de masa por convección. Entonces, la transferencia molecular de masa, donde la masa se transfiere por medio de movimientos moleculares, y la transferencia de masa por convección ocurre debido al movimiento global de los fluidos. También vamos a recordar que la transferencia de calor es el proceso de propagación del calor de un sitio a otro, produciéndose que cuando hay un gradiente térmico de temperatura. El proceso consiste que persiste hasta que se igualan las temperaturas, y es donde decimos que hay un equilibrio químico. Dentro de la transferencia de calor tenemos unos principios que es: mientras más cerca se encuentren los cuerpos que experimentan la transferencia de calor, esta será mucho más rápida. Y también que el fluido de energía térmica va desde el objeto o sistema de mayor temperatura hasta el objeto de menor temperatura. Por otra parte, también tenemos los mecanismos de transferencia de calor, que tenemos la conducción, la convección y la radiación. La conducción ocurre en líquidos y gases cuando las partículas en las áreas más calientes absorben calor y aumentan la energía cinética, alejándose y revertiendo el proceso. Aquí tenemos como ejemplo que se calienta una varilla. En la convección ocurre en sólidos. Las partículas de las zonas más calientes absorben calor y transmiten directamente a las partículas adyacentes cuando hervimos el agua. Y tenemos la radiación, que son los cuerpos calientes cuando emiten ondas electromagnéticas que a otros cuerpos las absorben. Como por ejemplo acá tenemos el ejemplo que se están calentando las manos. También encontramos la diferencia entre calor específico y coeficiente de conductividad térmica. El calor específico es la cantidad de energía térmica que una sustancia requiere en orden a elevarla a un grado de temperatura, mientras que el coeficiente de conductividad térmica es una medida de velocidad a la que la energía térmica pasa a través de un material dado. El calor específico mide la capacidad de un material para almacenar energía térmica, mientras que el coeficiente de conductividad térmica describe
que también un material conduce el calor. Muchas gracias.